El otro día estaba escribiendo uno de los capítulos de mi libro em, y no estaba escribiendo absolutamente nada de creatividad. Más bien estaba escribiendo una parte en la que abordo un poco el tema como de linaje, lo, lo heredado, cómo, cómo ciertas circunstancias se empiezan a replicar en nuestro, como en nuestra herencia. Algunos lo llaman karma, otros simplemente le llaman vida, lo que les tocó vivir. Y, y en realidad como lo veo es que existen cosas que se pueden ir replicando porque se quedan asociadas en el cerebro, se quedan asociadas en, en las pequeñas cosas de las que nosotros cuando estamos pequeños aprendemos. Y bueno, estaba justo escribiendo como un poco el tema raíz, o sea, como, como desenterrando un poco el pasado y, y saltó en ese momento. Yo cuando escribo como que fluyo, dejo que todo fluya, ya después limpio, pero justo en ese fluir como que saltó algo muy importante que dije, wow, o sea, esto definitivamente sí lo quiero dejar dentro del libro y fue la parte como de la alta creatividad. Yo siempre me he considerado una persona altamente creativa. He hecho las cosas que se me han antojado hacer en gran parte y en gran medida porque tengo un cerebro altamente creativo. Por ejemplo, yo en 2019 em, saqué o lancé un proyecto o tuve un proyecto que era que trataba sobre el upcycling en la ropa. Todo comenzó con otra cosa, pero eventualmente es, el proceso creativo me llevó como a, ok, ¿qué pasa si tomo esta tela que me está gustando, que es de súper buena calidad y que yo siento que todavía tiene como una oportunidad? ¿Cómo, cómo hago esta prenda aburrida algo cool? Básicamente ese era el proyecto. Y, y entonces yo empecé a transformar estas piezas y me fui dando cuenta que el resultado era bastante bueno. Hice toda una campaña, lo lancé, todas las piezas se me vendieron y yo lo veía desde esta mentalidad artística, como de decir, es que esto no es una blusa o un algo que compras en una tienda departamental, esto es una obra de arte prácticamente. ¿Por qué? Por el crafting que significaba, porque la intención puesta en esa prenda era, o en esa colección, en ese proyecto, tal cual, era desde el lado artístico y tenía una influencia altamente artística. Entonces, yo nunca estudié diseño de modas, ni diseño, ni, o sea, yo no sabía dibujar, digo, hasta apenas estoy aprendiendo a dibujar. Yo no sabía coser, yo nunca había tenido una máquina de coser. Yo lo único que tenía era como, quiero hacer eso, ¿sabes? Como que la idea. Y yo nunca me detuve a pensar como de, es que no, necesito aprender a coser o necesito tomar un curso de diseño de modas o algo así. Cero. Como que a esa yo del pasado le doy casi como de en la espalda, como, ay, qué orgullosa estoy de ti. Porque, porque en ese momento no, quizá fue ignorancia un poco, pero también eso me ayudó a
descubrir esta parte de mí. Y entonces yo lo que hacía era tomaba X prenda, la destruía y la volvía una prenda cool. La cortaba, le sumaba, le quitaba, le pegaba, le cosía y, y todo era por mera idea, o sea, como por mera visión en mi cabeza. En ese momento, evidentemente, yo no lo sabía. Hasta ahora es que, como pensando en retrospectiva, digo, wow, o sea, esa persona es altamente creativa y nadie lo está viendo, ni siquiera ella misma. Porque, como les digo, yo no tenía máquina de coser, nunca había ocupado una y todo lo empecé a hacer a mano. Me acuerdo muchísimo de una prenda que era a base de mezclilla. No, obviamente yo no tenía, o sea, yo jamás me detuve a pensar lo difícil que sería hacer una prenda de mezclilla a mano. No, no, no. O sea, los dedos me quedaron así doliendo, creo que por semanas. Lo único que me hacía parar era que ya no aguantaba más como el dolor justo como de esta parte del dedo que no me acuerdo cómo se llama, las yemas del dedo. Y, y total, yo vendí esa prenda, hice todo eso así a base de otras prendas también. Y hasta después es que yo tuve una máquina. Y cuando tuve la máquina, dije, a ver, ¿cómo se ocupa esto? La empecé como a apretar, a mover, a probar ahí. Y me vi uno que otro video en YouTube. Y bueno, ya la vida fue un poquito más simple y más sencilla. Pero um, tiempo después, cuando pienso en esta parte y en todos los demás proyectos que he hecho, es como, o sea, claramente soy una persona altamente creativa y todo el tiempo está buscando poner esa creatividad en algún lado, en algún sitio. Y entonces, escribiendo esta parte del capítulo del libro, hablaba un poco de la sobrevivencia de quienes vinieron antes de ti. Y entonces ahí me cuestioné como, un momento, mis antepasadas tuvieron que sobrevivir muchas cosas. Eh, um, la historia de mi linaje femenino se perdió un poco por la misma sobrevivencia y al momento de estar haciendo este libro y de querer hacerlo y adentrarme a él, he tenido que indagar en esta parte de la historia de mis antepasadas. Entonces, eso me llevó a descubrir lo que les digo, que mis antepasadas o mi linaje femenino, pues siempre estuvo en un modo de sobrevivencia y, y yo vengo de un modo de sobrevivencia alto también o fuerte, que afortunadamente he trabajado mucho, yo he tenido la oportunidad de trabajarlo a diferencia de mis, de mi familia, de mis mujeres en este caso. Entonces, uno, lo primero que pasó fue que obviamente al adentrarme en esta historia, al tratar de recuperar la historia de mi familia, de mi linaje, de saber de dónde vengo, para el propósito del libro, que jamás me imaginé que me iba a llevar ahí, pues descubro que existe un modus viviente de sobrevivencia que fue transmitido hasta mí. Ahorita no me quiero adentrar tanto como a lo que significa sobrevivir y etcétera, pero seguramente muchos de ustedes o muchas de ustedes tienen un concepto de y saben más o menos lo que significa.
muchas personas hoy en día están en modo sobrevivencia y muchas personas no se han dado cuenta tampoco. Entonces, bueno, ahí fue cuando me di cuenta que la creatividad probablemente venga de la sobrevivencia, sea la mutación de la sobrevivencia. Porque en el ejemplo de mis antepasadas, y en un ejemplo que fue el ejemplo que a mí me hizo darme cuenta, es que una de ellas, no voy a spoilear mi libro, pero una de ellas, este, siempre tuvo que inventarse trabajos para poder salir adelante y poder sobrevivir y sacar a su familia adelante. Quizá es un tema muy recurrente en la sociedad mexicana y Latinoamérica, entonces a lo mejor se sientan familiarizados con ello. Y entonces dije, un momento, estarse sacando ideas y formas de salir adelante y sobrevivir, o para poder sobrevivir y poder sacar a tu familia adelante, requiere de mucha creatividad, requiere de obligarte a ser creativo o creativa. Entonces, ahí sí se formuló la pregunta, como la alta creatividad viene de un pasado en sobrevivencia. Y quizá este pasado de sobrevivencia ha mutado a un cerebro creativo o se ha somatizado en un cerebro creativo, que sepamos que todos los traumas y todas las cosas como vivencias fuertes se somatizan de alguna forma si no son trabajadas. Entonces, la sobrevivencia es la raíz de la creatividad. Me sentí muy Carrie Bradshaw cuando, como cuando vino a mí esta pregunta y ahorita que lo estoy diciendo igual. Pero quizás sí. Entonces me puse a pensar en todas las personas que conozco, amigos, conocidos, con los que y las que he platicado acerca de creatividad o se ha mencionado como en la mesa el tema de la creatividad. Y, y me puse a observar detenidamente el recuerdo de aquellas personas que me decían frases como, no es que yo no soy nada creativo, no soy nada creativa, soy pésima para esas cosas y ese tipo de comentarios. Quizá tú seas una o uno de ellos. Y entonces me puse a ver sus circunstancias, ¿no? Y decía como, claro, ellos piensan que no son creativos. A ver, primero que nada, spoiler alert, todos somos creativos, todos dentro de nosotros tenemos la, la forma de ser creativos porque venimos de una vida creativa, la vida misma es creativa, ¿ok? Cierro el spoiler. Y todas estas personas tenían un factor en común, que era que venían de contextos un poco menos traumáticos que de las personas que conozco, que son creativas. O sea, que posiblemente la creatividad, más bien la falta de creatividad, también sea un reflejo de buena fortuna, de buen pasado, de privilegio, algunos lo llamarán, porque no han tenido la necesidad de experimentarse a sí mismos para ser creativos, de experimentarse a sí mismos siendo creativos para resolver algo, un acontecimiento en su vida. Ahora, no creo ni quiero decir que solamente si has tenido traumas o como momentos sumamente duros sea la única forma de ser creativo, no para nada.
Simplemente creo que, a ver, está comprobado que nosotros aprendemos y forjamos nuestra personalidad los primeros 7 años de nuestra vida. ¿Y qué pasa en los primeros 7 años de nuestra vida? Que constantemente estamos aprendiendo de nuestro entorno. Entonces, si en estos primeros 7 años de nuestra vida, nuestro entorno, un entorno en el que teníamos que estar eh, sobreviviendo de alguna forma, nuestra personalidad se desarrolla así. O un entorno en el que a lo mejor no hubo estabilidad, nuestra personalidad va a ser consecuencia de ello también. Entonces, estas personas que no se consideran a sí mismas creativas, he visto, y yo he visto, obviamente no crecí con ellos, no estoy dentro de su ecosistema familiar, ni de su cabeza, ni de su vida, ni de su corazón, pero hacia afuera sí refleja como digamos que una estabilidad un poco más fuerte, un poco más presente a nivel familiar, que es nuestro ecosistema madre, básicamente, para cuando crecemos y nos convertimos en adultos. Y entonces dije, ok, es que entonces también es algo bueno, es algo positivo. Es algo positivo porque eso quiere decir que no tuviste que sobrevivir como a lo mejor otras personas. Y qué padre, o sea, creo que a veces hay comentarios o comportamientos sociales que como que medio que cancelan y medio que critican los privilegios. Y yo no abordo tanto eso, no me identifico ni empatizo con ese tipo de, como de idea, porque yo creo que el privilegio es algo positivo, es algo, es como una estrella con la que naciste y eso está muy padre, que a lo mejor a ti o a mí nos hubiese gustado tener, obviamente, pero no fue así. Pero no porque nosotros no lo tengamos quiere decir que el privilegio sea algo malo. Hay muchas personas que ocupan ese privilegio para poder ayudar o para poder servir o para poder aportar a otras personas. Yo he visto a muchas mujeres y hombres que nacieron bajo cierto privilegio y desde ese privilegio les monta como una seguridad base que como que en espiritual se refieren mucho como al chakra raíz y al plexo solar y cosas así. Entonces, esta base de seguridad, que a veces puede llegar a ser el privilegio, a veces puede llegar a ser el privilegio, que el privilegio no es sinónimo precisamente, por ejemplo, de economía, es parte de, porque hay muchas personas que nacieron con el privilegio del dinero o de la seguridad económica, pero no tienen el privilegio de el amor de una familia, o de una madre, o de un padre, o de un hermano. Entonces, solamente eso es una partecita como del privilegio. Pero yo veo que el privilegio más importante con el que puede nacer un ser humano es el de tener una familia que lo ame, que le importe, que le cuide, que le ponga atención, que, que le ayude. Porque ese tipo de privilegio forma como un piso de seguridad en esa personalidad que se está gestando y para cuando llegue su vida adulta tiene un sistema de apoyo. Tener un sistema de apoyo también es un privilegio que no muchos
tienen o hemos tenido. Y este sistema de apoyo evita que una persona entre en modo sobrevivencia, porque puede tomar decisiones un poco más arriesgadas sin preocuparse de ciertos temas, sin preocuparse en que si se equivoca, probablemente el resultado sea catastrófico, porque va a haber un sistema de apoyo que le va a estar apoyando y ayudando si se cae. Entonces, estas personas que tienen este autoconcepto de que no son creativas o que no son buenas en ello, es que en realidad no han tenido la necesidad de experimentarse a sí mismas como creativas. Y como les dije antes, no creo que sea como que a fuerza tengas que pasar un trauma o no tener ningún tipo de privilegio o ponerte en el espacio de sobrevivencia y solo así vas a ser creativo, no. Creo que también hay otras formas, hay muchas otras formas que yo hoy día ocupo para alimentar mi creatividad, para darme ese espacio, para hacerlo ahora desde un lugar muchísimo más sano. Y eso se puede aplicar a las personas que no sienten una necesidad por sobrevivir a base de la creatividad, de ser creativos. Les contaba esta historia como de una de mis mujeres de mi linaje que tuvo que inventarse formas de ganar dinero, de salir adelante, de sobrevivir y de que sus, su familia pudiera también sobrevivir. Y, y si bien es una forma de llegar a ello, la creatividad no solo está en la sobrevivencia, la creatividad está en nuestra forma de vida también. Y hablando un poco más ya como en el presente y en mi caso en particular, para mí hoy la creatividad, el haber, por ejemplo, pasado distintas situaciones que hicieron que creciera bajo un estilo de vida de sobrevivencia sin darme cuenta, hasta como más grande, mm, hoy día procuro que esa creatividad no sea permeada por sobrevivir. Y creo que es algo de lo mucho que habla, por ejemplo, Rick Rubin. Rick Rubin es un productor, yo creo que el productor, o de los productores más famosos, por lo menos en América, digamos. Pero ha trabajado con Jay-Z, creo que con Beyoncé, Eminem, o sea, con quien tú quieras ha trabajado. Y ha hecho hitazos. Los Red Hot Chili Peppers, bueno, un montón de personas han trabajado con Rick Rubin. Y él habla mucho como que en sus discursos menciona mucho el hecho de que nunca le pongas un peso muy grande a tu obra artística, porque básicamente eso lo puede arruinar todo, porque entonces vas a estar a merced de lo que le guste a la gente y vas a crear desde ese lugar, en lugar de crear desde un lugar genuino, en vez de volverte tú un portal de, digamos, como del universo y bajar eso genuino y tú materializarlo. Entonces, como que tu obra artística se ve permeada por lo externo, por complacer a otros, por eh, hacer caso a lo que otros dicen o piensan o creen. Él menciona que siempre su forma de trabajar es siguiendo su intuición y aun cuando en ese momento la idea no suene lógica y no tenga ningún sentido,
si dentro de él siente que está bien, así es como continúa trabajando. Y creo que tiene un poco que ver con esto. Creo que en realidad a lo que se refiere mucho Rick Rubin es no te pongas en el papel o en el modo sobrevivencia al momento de crear tu obra artística, porque se va a ver permeada, porque va a venir desde un lugar de sobrevivencia en vez de desde un lugar genuinamente creativo. Entonces, a mí ahora creo que me toca mucho trabajar esta parte como de, ok, ya sé crear desde sobrevivencia, ya sé convertir la sobrevivencia en creatividad. Ahora quiero experimentar la creatividad desde un lugar mucho más, como mucho más interno, intuitivo, mucho más genuino, mucho más de como curioso, como de curiosidad, ¿sabes? O sea, Elizabeth Gilbert habla mucho de la curiosidad, que es muy importante en el proceso creativo, porque muchas veces lo que estás o hacia dónde estás caminando o lo que estás haciendo no tiene ningún sentido. En su libro Libera tu magia, justo cuenta que una vez fue, le dieron muchas ganas de tomar una clase de, creo que como de flores, floristería, no sé si así se diga. Pero no tenía ningún sentido. Y ella como que entró en un bloqueo creativo al momento de escribir, si no mal recuerdo la historia. Entonces como que dijo, ay, bueno, voy a ir a esa clase y tal. Y en esa clase después se dio cuenta que de ahí, de esa curiosidad, de hacerle caso a esa curiosidad, de abordar esa curiosidad, salió el que sería su próximo libro. Porque eso le brindó una idea, que le brindó otra idea, que le dio otra pista y pista y pista y pista hasta que pudo decir, oh, voy a hacer esto ahora. Entonces, creo que vivir desde un lugar mucho más curioso también te puede llevar hacia el resultado de la creatividad. Y para todas esas personas que no se consideran creativas y que les gustaría, que a lo mejor puedan tener como este pensamiento como de, ay, qué padre ser tan creativo, ay, estaría increíble que yo fuera más creativo o creativa, o pudiera hacer como más cosas eh, que tengan que ver con el arte o la creatividad. Aquí les digo yo, todos somos creativos y todos podemos abordar la creatividad desde el lugar en el que nos tocó vivir y desde el lugar en el que nos tocó abordar la vida. Entonces, ahí está la pista. Ustedes, si tú eres de esas personas, abórdala desde la curiosidad. Permítete ser curiosa o curioso y ve hacia ese lugar, que la curiosidad tiene un pro muy importante, creo yo, que es que no hay expectativas. Porque como solo es curiosidad, no tienes una imagen de lo que va a pasar o de lo que podría pasar o lo que no podría pasar. Entonces no hay expectativas. Y eso es hermoso porque al no ponerle expectativas a algo, eso puede convertirse en magia pura. Así que háganle caso a su curiosidad. Yo también tengo esa tarea de ahora en adelante que me di cuenta de esto, de voy a ser mucho más curiosa o más bien voy a abordar la creatividad desde la curiosidad y ya no tanto de la sobrevivencia. Así que esa es nuestra tarea. Espero que les haya gustado este episodio. No olviden suscribirse, eso me ayuda mucho. Cada semana sale un nuevo capítulo de Cartas Artísticas. Yo soy Lala Ken y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.